Muy buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy. Aquí estamos para el compromiso habitual a esta hora en geopolítica hasta las 9 de la mañana. Ya le dimos la vuelta al calendario y es lunes de nuevo. Lunes 13. Lunes 13. 13 ¿eh? de marzo. 13 de marzo. Y yo quiero, el mes número 13 avanza rápidamente. como siempre, nuestro saludo Qué rápido, afectuoso a los dominicanos donde quiera que se encuentren. Y gracias por permitirnos entrar a través de las diferentes plataformas para comunicarnos con ustedes y compartir este espacio comunicacional. Geopolítica. Nelson Así Encarnación. es. Aquí estamos, como siempre recordamos, estamos por todas las plataformas de iba a decir CN Televisión, no, eso era antes. 14 TV, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde, y también en nuestras redes sociales. Debo informar que además del streaming de Facebook Live, también estamos mandando ahí una cosita por mi... Por las diferentes No, por plataformas de Instagram. por mi red social, mis redes de tus redes sociales. de Twitter. Sí, de Twitter. Mi cuenta de Twitter, Visión Global RD. También estamos ahí. Yo quiero brindar con salud, con un café. Salud, y yo voy a brindar aunque no pude ir, pero me imagino por el éxito de la... Por eso estoy brindando el éxito y el apoyo que ha dado el Parnaso literario a la entrada de mi padre, Livio de León, con sus poemas. El pasado jueves lo pusimos en circulación. ¿Y por qué no trajiste el libro? Si tú supieras que están ahí en recesión, y debía haberlo subido porque están ahí en el vehículo, ahí cerca. Fallaste. Ahí, eso es cierto. Fallaste. Bueno, pero habrá más días. Pues, El jueves. eso, Entonces, el jueves estamos por aquí de nuevo con él. ¿Cómo estuvo muy interesante, la concurrencia muy activa y las ventas también muy activas. Sobre todo, qué bueno. Sí. Tú sabes que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo fue de lo que estuvo allí leyendo sus poemas. Porque él es de Miche y es además y es un escritor. A tu padre. Exacto, y es un escritor, él también. Igual que su hermano Rafael Peralta, que es que dirige la Biblioteca Nacional, lugar donde fue puesta en circulación. No, el libro. En el caso de escritor, Rafael es más distinguido, porque es un hombre de la academia, de la letra. Eso es que Antoliano se enganchó. Es escritor igual que su hermano. Igual que su hermano. Perfecto, y entonces el Ramo de Olivo tuvo una entrada exitosa en el mundo literario y ya pronto estará disponible en las principales librería del país. Aunque el país de Santo Domingo ahora mismo nada más tiene una sola librería de cierto prestigio. No, lamentablemente. Es lamentable. Alguna cosa increíble. Que no es en New York había una librería era especializada en literatura en español y desapareció. Y aquí en la ciudad de Santo Domingo han desaparecido todas. Solo queda una gran librería, que es una cadena de los Estados Unidos, que se llama Barnes & Noble, que se mantiene. Pero las librerías, lamentablemente, en toda parte del mundo, por el fonolibro, los libros digitales, han ido perdiendo pese a que la población... Ha ido perdiendo clientela. Pero a medida que la población aumenta, se está reduciendo el número de lectores. Porque es increíble cómo Aquí no se lee. Yo tengo una sociedad que no lee. No me mire así, es verdad. Pero lo que estoy destacando es que el mundo está perdiendo cada día, pese al crecimiento de la población, el mundo está perdiendo aquí hay un grupo, cada día lectores. Hay un grupo de lectores, y digo hay un grupo porque no se dice habemos, aunque algunos políticos dicen habemos. Habemos. Políticos y comunicadores. Habemos personas, no sé, ese verbo no se conjuga en ese tiempo. Habemos. Habemus papa, eso es, de ahí que viene. Bueno. Del concepto del anuncio que se hace cuando en italiano se le comunica al mundo entero
que ha sido elegido un papa. no hay, a Venus Papa. Y que no hay tenemos italiano, papa. No es italiano. Es en latín. En latín, exacto. En latín antiguo. Pues, bueno, el latín no. Es antiguo porque es una lengua muerta. Lo que pasa es una lengua muerta, pero hay una diferenciación en ambos, porque hay un latín que logró evolucionar, pero sobre todo aquel que se lee en las misas. Pero muy poco. En las misas antiguas. Ese es estacionario, eso no. Porque una lengua muerta no evoluciona. El latín evolucionó hacia sus descendientes, el italiano, el español, el francés. El francés, el inglés anglosajón. No, el inglés sajón. Sajón. Sí, el inglés sajón. El alemán, el inglés, esos son sajones. No, ese es germánico. El alemán es germánico. Tienes razón. Pero el español, el italiano, el portugués... Son todas lenguas derivadas de... Son romances, son la lengua del latín. Del latín. Que murió y quedó entonces... ¿De dónde viene el latín? Bueno, el latín especialmente viene del área de Italia. Del Lacio. Del Lacio, sí, del Lacio. De la región de Lacio en Italia. Exactamente, ahí que viene. Latín, el Lacio. Lacio, sí. Y este ratito de cultura con sabrosura es para... Y el Imperio Romano logró imponer el latín en toda Europa, dentro de sus conquistas que hizo de unificar parte de lo que fue el mundo griego y ampliarlo. Pero no pudo, así como los árabes no pudieron dejaron sí un legado de fonos, sonido y de palabras que han sido inyectadas. Palabras que fueron inyectadas. 800 años en la península ibérica. En España no pudieron dejar el idioma. En toda la península ibérica. Más de 800 años de gobernación. Y no dejaron el idioma. No dejaron el idioma. Dejaron la cultura... Retrotrayendo. Diferentes formas de cultura. Dejaron arquitectura, dejaron toda la matemática, pero el idioma no. Pero igual sucedió en Latinoamérica, especialmente en la isla La Hispaniola, compartida en este momento entre dos naciones, República Dominicana y Haití. Entre dos países. Entre dos naciones. No, bueno, pues dos países. Pues dos conglomerados humanos, un país y un... No, en un país. Pero no me desvirtúe el comentario en el sentido de que los franceses, que fueron los que ocuparon la parte oriental, idéntico, no dejaron nada, ni transmitieron el idioma, ni le transmitieron a Haití. La occidental. No le transmitieron ni el idioma, ni su cultura, ni su forma de gobierno, ni su religión. ¿Cómo que no? A Haití, Francia. ¿Los franceses? Francia, ¿qué transmitió Haití? El idioma y la cultura. No. Parte de la cultura. ¿Cuál es el idioma de Haití? El francés oficial y una derivación que se llama creol o criollo. Ese es el oficial. ¿Y la religión de los haitianos cuál es? Espérate. No vaya tan rápido que hay curva. El idioma madre de Haití es el francés. Después se deriva lo que se llama el dialecto, que ya no es un dialecto, sino es un idioma porque tiene también gramática, que se llama el criollo. Y la religión es una expresión del cristianismo con manifestaciones de mágico religiosas. Qué hermosa forma de arreglar ambos casos. Pero el vudú es una expresión del cristianismo. Él dice que el francés es el idioma madre. Eso mismo es el latín. El idioma madre de todas las lenguas romances. Sí. Eso mismo no transmitieron nada. Es una lengua prácticamente que no es viable ni siquiera para la comunicación científica, la comunicación escrita. Entonces, realmente, lo que podemos destacar es que Francia no transmitió, pese al tiempo de dominación y de control que tuvo de la isla, solamente sembró en la parte oeste de la isla La Hispaniola desolación, en el oeste, sí. Asesinato, muerte, dejó mucha pobredumbre, mucho sargazo y mucha destrucción y mucha indominia en la explotación tanto de los recursos naturales
cómo de esa población de esclavos africanos que llegó a la gran producción, sobre todo maderera y de producción agrícola. El principal centro de producción agrícola por el cual Francia se mantenía de América era Haití. Pero en aras de la edificación de algunos de los que no están viendo, de algunos que no entiendan que no conozcan la cultura haitiana, no se puede tirar por la borda el hecho de que, y sobre todo porque he visto algunas manifestaciones de intolerancia religiosa aquí con el tema del vudú. El vudú, los haitianos son cristianos. Es una expresión del cristianismo. Es una expresión cultural en la cual no seamos tan ñame. La clase gobernante impedía que se hicieran los ritos religiosos de las clases esclavas. Entonces los negros esclavos lo que hacían era que adaptaban su religión al concepto del que gobernaba, de los franceses, y lo que hacía era que encubría a sus santos y a sus religiones, adorando los santos de los gobernantes, pero matizado y encubierto con toda la cultura de sus orígenes africanos. Y eso es lo que ocurre especialmente en la actualidad, cuando en los batalles nuestros, que están cargados de la población haitiana, se dan estas expresiones culturales, pero... ¿Qué es lo que hacen los haitianos aquí en los batalles? Pero los dominicanos malinterpretan esa situación y ¿cómo, hay un grupo de ¿Cómo se llama lo que hacen los haitianos? Bueno, hacen unas expresiones del vudú. ¿Cómo se llama? No, yo no tengo el concepto claro. Una expresión cultural. Es una expresión cultural. Pero las expresiones culturales tú no puedes evitarlas. ¿Y los palos y los atabales qué son? Expresiones culturales nuestras. ¿De dónde? De África, aprendida en la parte este, que son idénticas, tienen las mismas condiciones. La parte este de la isla, República Dominicana. Entonces, ¿manifestado por dominicanos por quiénes? Por los antiguos esclavos. Por dominicanos. Aquí por dominicanos, por los antiguos esclavos. Una transmisión de los esclavos. Aquí nunca hubo esclavos. Aquí nunca hubo esclavos. O búscame algún libro de historia que refiera a que hubo esclavos en este país. Aquí no hubo esclavos. Esclavos hubo en Haití. En la parte oeste. Aquí no hubo esclavos. En la primera etapa hubo de los españoles una explotación y misericordia de la población indígena. Bueno, pero es una explotación laboral. Eso es lo que estoy destacando, la explotación laboral, ¿no? Pero no era una esclavitud. Pero estoy conteste con lo que tú dices. No era una esclavitud per se, no. Pero sí una explotación y misericordia. Igual que ahora, es la misma vaina. La explotación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, algunos matices, pero sí, la explotación sigue. Pero qué bueno que se sepa que nosotros tenemos una gran diferencia con Haití. Entre los negros haitianos y los negros dominicanos, que aquí no queremos admitir que somos negros. No, los negros dominicanos y los negros haitianos tienen culturalmente, religiosamente, y en idioma y en expresión muy diferenciado uno de otros. Y étnicamente. También. Sí, étnicamente. ¿Y tú y yo de dónde diablos venimos? De los negros, entonces, africanos. Pero ¿de dónde Dios venimos? Yo creo que venimos de esta mezcla de raza, de africanos, de indígenas, de los europeos que ocuparon las islas, y necesariamente todos somos producto de esa evolución étnica y esa mezcolanza. Porque hay que decir que en el caso, y en eso destaco lo que tú dices de la esclavitud en el inicio de la República, en el inicio de las poblaciones que convivieron aquí en la isla, en el lado este, no solamente no hubo una explotación, pero no hubo esclavitud, sino que la mezcla entre razas se dio de manera mucho más prolífera. Bueno, aquí hubo una mezcla de diferentes culturas. Los españoles aquí se casaban con las indígenas y se casaban con las negras. Y tenían no se llegaron a casar con las indígenas. No, no se llegaban a casar, pero convivían con ellas.
Porque no había casamiento. Cuando me refiero era que convivían en la mezcla de las razas. Ahí hay un eslabón perdido, entre los indígenas. Entre los indígenas y nosotros hay un eslabón perdido. Que no hay una conexión de indígena con nosotros. Sí hay. No la hay porque cuando genéticamente ahora ni genética, genéticamente ni las genética, investigaciones dicen ni que facial ni nada. hay unas investigaciones genéticas que se hacen modernamente para determinar de cada país los nacionales qué cantidad de proporción tienen de carga genética de cada uno de las razas. Nosotros no tenemos ninguna carga genética de los indígenas. Porque no le dieron tiempo. No le dieron tiempo. Estos criminales que llegaron de España no le dieron tiempo a evolucionar a los indígenas, a hacer ese cruce genético, esa mezcla. No le dieron tiempo. Solamente se logró cruzar algunas palabras del idioma indígena. No, quedó una rica cultura aborigen en términos, en expresiones idiomáticas, en herramientas, utensilios, fue lo que quedó. Entonces, pero en términos humanos no quedó nada. Entonces, eso es antropológico, eso es arqueológico lo que quedó. Bohío, yuca, casabe, boyá, yamasá, bayaguana, todas esas cosas quedaron. Bajayá, higüey, ¿cuáles son? Maguana. El ceibo. No, el ceibo ya viene, eso es español. Y cuando tú agarras los ríos, Yaque, Yuna, son todas expresiones. ¿Cuáles son los ríos? Bueno, Osama, y hay que destacar eso. El río Yeguada, Guayo. Todas son expresiones indígenas que fueron adaptadas al idioma español. Eso quedó. Pero quedó también quedó parte de esa mezcla también. Pero genéticamente no quedó nada. Uno de los elementos culturales que se ha aplicado por parte de la dominación europea y de todas sus colonizaciones que hicieron aquí en todo el Caribe, es que lograron imponer no solamente su cultura, su idioma y su religión. Dice un famoso escritor mexicano que hizo un excelente libro sobre gastronomía, creo que se llama La cocina de la abuela. Él decía que los españoles o los europeos introdujeron en toda Latinoamérica en su conquista 3 elementos básicos: el Quijote, la Biblia y la espada. Los últimos 2, la espada y la Biblia, dice él, se lo podemos devolver, pero el Quijote no. ¿Y el látigo también? Es que el látigo es la espada. O sea, cuando se refiere a la espada es la violencia, cuando se refiere a la Biblia es la religiosidad, el culto espiritual, y cuando se refiere al idioma, que se transmitió y se ganó como un elemento cultural de liberación, fue lo que nos ha permitido ser naciones con riqueza idiomática y de poder insertarnos al mundo moderno. Andaban evangelizando con la espada. Una Biblia, con la Biblia en la mano y la otra en la espada. Exacto. Y enseñándole el idioma también. Entonces convirtieron. Cervantes se hizo más famoso. Entonces convirtieron como, creo que es Germán Asiniega que dice que los europeos trataron de convertir a los indígenas en cristianos vivos y los convirtieron en cristianos muertos. Encontraron seres humanos. Los eliminaron. Sí, lo eliminaron, pero como cristianos. Y lo enterraron sí, como pero cristianos. Muertos ya. Como cristianos y en fosas comunes. Muertos, sí. Evangelizaron a los muertos. Mira, ¿qué te parece si cambiamos ¿Y por qué no venimos exactamente? ¿Por qué no venimos al terreno actual? Al terreno actual, y yo voy a comenzar holísticamente de afuera hacia adentro. Hay que felicitar a Xi Jinping,
que ha ganado y ha sido elegido por la Asamblea Popular que terminó este fin de semana para su tercer periodo de gobierno. Xi Jinping en China... Después de Mao, el único. No, supera a Mao. Ya, con esta elección supera a Mao en los mandatos, lo va a superar No, pero casi. pero Mao fue eterno. Pero que Mao es en tiempo. Pero en términos de mandato y de poder y de control y de expansión de lo que es China, Ya eso es otra cosa. Xi Jinping ha logrado un impacto mayor que la que tuvo Mao. Mao fue eterno desde el 49, cuando la gran bueno, el rumbo de la revolución. Mao fue hasta el 75 que murió. Pues el jefe absoluto de China, pero en el caso, en la China más moderna, que es la China internacional, que es la China de la apertura, la China del comercio y la China potencia, obviamente que Xi Jinping va a superar a Mao. Y en términos materiales, obviamente que la sí, China de Mao con las comparaciones a veces son odiosas, porque tú no puedes establecer lo que era una China totalmente rural, paupérrima del año 1940 hasta el 75, con la China moderna ahora, pero en términos prácticos, Xi Jinping va a superar a Mao en la conexión, digamos, con las generaciones, no solo ahora, sino las generaciones de las próximas 2 generaciones lo van a ver como el padre de la China moderna. Que el padre de la China moderna realmente es Deng Xiaoping, pero Jiang Xiaoping fue que inició el proceso que ha continuado. El proceso de crecimiento y apertura. Xi Jinping, y que ya en su tercer periodo se consolida como el máximo líder histórico de lo que ha sido la China. China que cuando Mao llega tiene todo el mismo historial de progreso, de avance y de desarrollo del siglo XIV, porque hay que decir que en el siglo XIV todas las naciones de Europa que acudían a China era a aprender y a llevarse muchas de las cosas, porque cuando usted habla del espagueti, el espagueti no es italiano, no, ni la pizza, no, eso es chino. Cuando usted habla del té, el té no es inglés, aunque los ingleses son los que han fomentado, el té es una cultura china. Y así hablamos del papel, hablamos de la pólvora, hablamos de los fuegos artificiales, hablamos de la tinta, los grandes inventos. El cohete chino después. Tú sabes los fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Tú sabes que una de las condiciones que genera China es eso. Ahora en la Organización Mundial de Comercio, en las regulaciones que existen, que es una dependencia de la ONU, para los registros de las inversiones que se van haciendo en el mundo. A propósito, que nosotros somos de los más atrasados en eso, de lo que menos patentes tenemos de inversión en el mundo. ¿De investigación? Invención. De inversión. No, nosotros no inventamos nada. Entonces, China lo que le dice es, porque a China lo viven acusando de que es una nación que vive practicando el copiar y el replicar los inventos de otros. Ellos dicen, pero ustedes vinieron todos aquí a China y se llevaron el invento del papel, de la tinta, se llevaron el papel, la pólvora, todas la han modificado y ninguno han pagado derecho de autor. El royalty no el royalty no lo han pagado. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Catorce TV, televisión para todos. Catorce TV, televisión para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de su... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco.
Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. 14 TV, televisión para todos. Seguimos en geopolítica. Mira, Jorge y amables televidentes, ayer se dio a conocer una información procedente del Ecuador que da cuenta de que el presidente Guillermo Lasso fue diagnosticado positivo COVID. Y aunque dice el gobierno ecuatoriano que el señor presidente Lasso va a seguir trabajando de manera virtual, bueno, eso es lógico, normal. Pero hago el comentario porque hay que recordar que hace apenas 5 días el presidente Luis Abinader estuvo compartiendo con el presidente Lasso. Entonces, no sé, no ha habido ninguna información del gobierno dominicano, pero me imagino que el presidente será sometido a una, aunque no haya dado ninguna manifestación. A un cuidado. Por lo menos hacerle pruebas y cosas. Porque hacerle un cuidado intensivo porque no nos podemos dar el lujo, aunque el presidente supuestamente en la campaña, en el periodo de transición de la campaña electoral anterior, en la propia campaña fue afectado por el COVID y ha de suponerse que tiene la inmunidad, que tiene los cuerpos y la inmunidad presente, que es posible que con una simple prueba él pueda continuar. Sí, pero me imagino que eso va a ser un asunto rutinario. Porque estuvieron compartiendo ahí muy de cerca, firmando acuerdos y dándose muchos abrazos y muchos víctimas. Si ponen una foto mejor de la actividad en el momento que los presidentes estuvieron juntos, sería mejor que el presidente Lasso solo, como lo pusieron. Cópienos por ahí rapidito esa idea. Copien la idea para el futuro. No, para el futuro. Bueno, sí, pero el futuro puede ser ahora mismo. El futuro inmediato. El futuro inmediato, o sea, los próximos 2 minutos. Los próximos 2 minutos. Tú sabes que Latinoamérica tiene muchos casos que están brotando, sobre todo que la naturaleza sigue dando sus puntilladas. Esta advertencia, mira, ahí aparecen ambos mandatarios. ¿Ven la distancia que hay? Están muy cercanos, sí. Y ese concepto de la bandera invertida te da la característica de que cada quien está mirando su bandera cuando están hablando y se ven de frente.
Bueno, el protocolo establece eso. que la bandera del anfitrión va a la derecha. Y ahí está, a la izquierda nuestra, pero a la derecha de ellos. Perfecto. Mira, te decía que Latinoamérica ha estado permanentemente ahora... ¿Tú ves lo eficientes que son esos muchachos? Sí. Ah, Sometido... copia. Sí, sometido al cambio climático y a las situaciones que se están dando. Hay varias ciudades costeras que las predicciones científicas indican que podrían sucumbir ante el crecimiento de los niveles de agua en el mar. Pero se están dando expresiones que hay que atender y el mundo no quiere hacerle caso al cambio climático, a la cumbre que se han hecho varias, comenzando con la que se realizó en Francia, para que el compromiso de las naciones más importantes poder reducir COP26. el COP26. Hay que decir que ahora, por ejemplo, en Perú, están en su periodo de lluvia, hay más de 56 muertos desde septiembre hacia acá. Hay más muertos, no. Y tenemos, por lluvia, y tenemos pero inundaciones. hay más muertos por la represión del gobierno, el gobierno usurpador, que por la lluvia. Porque además la lluvia deja algún beneficio. La lluvia siempre deja, Siempre y paga los sus ciclones daños. paga sus daños. Eso No es. así el gobierno que está ahí acabando con el pueblo. Entonces, aparte de Perú, también hay inundación en Brasil, hay inundación en Australia también. Sí. Entonces, el mundo está sufriendo las puntos tan distantes. Exacto, pero están sufriendo. Pero cuando tú atrapas la condición esas son naciones que están viviendo en la etapa de verano ahora, porque son la parte sur del planeta. Y nosotros estamos saliendo del invierno para entrar en la primavera, pero ellos están ahora terminando su verano, toda la parte sur, el cono sur como se le llama, todas esas naciones de Brasil, Argentina, Chile, están en esa parte comprometida ahora, muy en serio con la situación del cambio climático y las inundaciones y la lluvia. Y aquí en el país hay una expresión también que se está reflejando mucho con el cambio climático y con la naturaleza, y son los pequeños terremotos. Todos los días están ocurriendo 3 y 4 terremotos en diferentes puntos. Son temblores. Pero de baja intensidad. Son temblores. Temblores, pero de baja intensidad. Ay, no, terremotos no. Pero son de baja intensidad, pero son temblores. Entonces, eso hace que las poblaciones que lo están viviendo se desesperen. Y sobre todo que nosotros tenemos la aplicación de un código de construcción que fácilmente en un momento determinado puede suceder lo de Turquía y tener masivamente y lo de... Diablo, pero tú sí eres trágico. No soy trágico. Lo que quiero es advertir a la población de que la naturaleza hay que estar observándola, el cambio climático, la necesidad de cuidar más, de que se lleguen a los acuerdos, que la contaminación ambiental es peligrosa y que la naturaleza cobra sus daños. Aquí el daño que se le hace a la naturaleza, ella lo cobra. Claro, tiene una factura que está pendiente ahí y en cualquier momento la pasa. Aquí se está manifestando en la inversión de los periodos de lluvia. Ahora, cuando eran tiempos que tú conocías, uno conocía como, sabemos que va a llover en el mes de mayo. Ya eso no cuenta. Ese cambio se está expresando ahora en una gran sequía, que a propósito las autoridades encargadas de la mesa del agua, del gabinete de agua que el presidente creó y todas estas denominaciones, está muy trazando estrategias políticas para lograr racionalizar el consumo de agua y priorizar los sectores a los cuales debe llegar, especialmente al consumo humano, al consumo de animal, y se está obviando el regadío de grandes predios agrícolas en tercera dimensión en función de esas escalas. Porque el agua tiene unos usos racionales y
y prioritario, por ejemplo, para el consumo humano es lo primero. Y luego viene para el consumo de los animales, porque si no, se mueren los animales y no tenemos los elementos que proveen los animales, carne, leche, etcétera. Y es importante que las autoridades tengan la agricultura y la generación de energía. Exacto. En última instancia. Pero son puntos, son estaciones prioritarias. Y este gabinete de las autoridades está preocupado por la sequía. Hay que recordar que enfrentar la sequía no es tan fácil con cuestiones naturales, humanas. Pues tú no puedes hacer llover. Antes se inventaban que iban a bombardear las nubes. Eso no funciona. Son esfuerzos desesperados. ¿Qué hacer en este caso para enfrentar la sequía? Bueno, una nación, por suerte tenemos grandes presas todavía. Buenas presas funcionando todavía. Volvemos al punto. A ti te encanta la política disfrazada, pero lo importante de tener grandes presas y de racionalizar el agua son las políticas que debemos permanentemente llegar a los acuerdos, porque ahí hay una ley de agua que está en el Congreso y llamo a la necesidad de que el presidente asuma el control de que una serie de proyectos que son vitales para el desarrollo de la nación, en el Congreso, pero que lo diga es una cosa y que le impulse es otra. Lo va a impulsar. Tiene que impulsar la ley de agua y llegar a los acuerdos con todos los sectores, porque aquí lo que se está hablando es que se quieren privatizar. ¿En qué consiste la ley de agua? Mira, la ley de agua consiste en un proyecto marco referencial que regularice todos los elementos relativos al agua, en la cual... O sea, que engloben en un solo organismo, digamos, exactamente. Toda la dispersión que hay. Porque tenemos muchísima cora, que son los diferentes acueductos, sí, pero tenemos que el principal bien que tiene el Estado en sentido acuífero son las aguas, pero resulta que la explotación de las aguas no tiene ningún tipo de beneficio para el Estado. O sea, ¿quién controla por parte del Estado el beneficio que deberían pagar? Por ejemplo, las empresas embotelladoras de agua, ¿a quién le pagan el agua? Los que explotan los ríos y los que explotan las aguas de los ríos y de los lagos, ¿a quién le...? O sea, todo el mundo hace un uso irracional, por lo menos debe asignársele... Un uso conveniente. Conveniente, irracional y conveniente en términos económicos, pero que es un bien que no retribuyen de ninguna manera. Hay que buscar la forma de sembrar agua. Uno de los elementos de eso, del proyecto, es eso, crear una serie de mecanismos. Sembrar el agua no es meter en empresa. No, esa es la contención del agua para fines de uso. Sembrar agua es tener mayor cantidad, especialmente en las cuencas y en las zonas altas, de siembra de árboles, proyectos que sean específicos para eso, pero sobre todo... Ese que está ahí era un río. Era un río. Ese fue un río. Sí, que organice especialmente todas las instituciones relativas al agua. El INDRI, que tiene la gran mayoría de la distribución de los canales para fines de agricultura, la EGI, que es la que controla las diferentes presas para generación energética, que controle INAPA, que es para el consumo humano y alcantarillado, y de todas las coras que se mueve, la Corporación de Santiago, la Corporación de Santo Domingo, la Corporación de Moca. Hay una corporación hasta en Boca Chica. ¿Y por qué hasta en Boca Chica? Hasta en Boca Chica, que es un municipio pequeño, pero que es, creo que es el único municipio que tiene su propia cora. Bueno, todos los otros son provincias. No, son municipios. Grandes provincias. No, son municipios los otros. Grandes ciudades, por lo menos. Bueno, son municipios. Porque Santiago es una provincia, pero el municipio de Santiago de los Caballeros tiene su cora. Sí. Es el municipio. La Moca. Cora Moca. Moca. En Puerto Plata es el municipio de Puerto Plata. Sucesivamente. Pero son cabeceras de provincia, lo que quiero destacar, que Boca Chica es el único municipio que no es cabecera, que tiene su propia cora.
Sí. que es Corporación de Aguas y Alcantarillado. Alcantarillado y acueducto. Entonces, otro de los elementos es el tratamiento de las aguas servidas, que es un problema básico que tiene la nación en el manejo y uso adecuado de las aguas que han sido... Ahora, tú eres experto en esa materia. Y yo te voy a preguntar, y escúchame que te someta a un... Yo no soy experto, yo lo que soy ingeniero, experto era mi hermano, ese sí sabía de agua. Sí, está bien, pero... Yo soy un simple Pero estudioso. tú tienes una vinculación Ajá, mucho sí, más sí. cercana que yo. Claro, claro. Adelante, Houston. ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Dónde está el nudo que impide que se Que se apruebe apruebe una esa ley de ley? agua? Dime a ver. Eso es inexplicable. 20 años dando y rodando los intereses, sobre todo los intereses de las instituciones del propio Estado, que se viven disputando cuál va a ser la institución líder, madre, que debe dirigir todo el conglomerado de lo que debe ser un ministerio del agua. Entonces, Pero eso el es tan INDRI... sencillo. Yo me imagino que el presidente se reúne con todos los funcionarios y dice, miren, yo creo que hacia donde debe dirigir la política del Estado en materia de agua es hacia ahí. Entonces, vamos a consensuar cuál va a ser el organismo dependiente del Poder Ejecutivo que va a dirigir la política de agua. No, presidente, que debe ser el INDRI. Ok. Échelo en ese macuto, eche su idea. Dice Wellington, no, presidente, que debe ser INAPA. Eche su... Ese pellito, que no, que debe ser... Y entonces cuando está ese cóctel ahí, el presidente dice, esta es la línea. La visión del gobierno debe ser esta. Presidente, pero entonces usted va a disminuir la capacidad de ir. Es una sola línea. El Estado. El Estado decide que va a hacer esta decisión. Y la función del Estado con relación al agua es siempre, en términos prioritarios, proteger el consumo humano, que el agua esté a disposición en calidad, en cantidad y en precios adecuados para que llegue a todas las casas y a todos los humanos. En segundo lugar, en la misma proporción de lo que habíamos hablado, los animales, después está la agricultura y después está la generación energética y después todos los otros usos que se le da al agua, incluyendo de diversión, el lavacarro, el turismo, porque, óigame, la gran cantidad de explotación de agua de los países que están sufriendo las escasez, especialmente España, sobre todo en el suroeste de España, tienen plantas de tratamiento salina, o sea, sacando agua del mar, que nunca llega a la calidad necesaria. No. Agua para convertirla en agua potable. Entonces, ¿Tú has tomado agua tratada del mar? Todos hemos bebido de eso, aunque no, porque los dominicanos son todos comparones y viven bebiendo agua de embotelladas extranjeras y viven en eso y brindando. No, agua pero, francesa, agua española. No, pero yo directamente he tomado agua. de las plantas. No, claro. Porque he visitado Aruba y Curazao, que tienen plantas de salinización del agua. Pues en Curazao y Aruba no hay río, no hay nada, no hay montaña. De las islas del Caribe, que eso hay que destacarlo, la única isla que tiene características de continente es esta, que tiene las mejores alturas, la mayor cantidad acuífera, la mayor cantidad de agua, lagos, río. Esta es la isla madre, aunque no es la más grande del Caribe es Cuba, pero Cuba es muy plano. Pero Cuba tiene muy pocos ríos, pero no tiene grandes alturas. Por lo tanto, la producción... Sierra Maestra. ¿Cómo es? La Sierra Maestra, si busca o googlea... No, está por debajo del Pico Duarte. Pero claro, claro que sí. Pero la de Cuba, la montaña más alta, son 1.800, qué sé yo cuánto, es como la mitad de lo que es el Pico Duarte. Pico Duarte, sí. Pico Duarte son 3.600 metros de altura que tú tienes. Estamos hablando de 3.6, 3.7 kilómetros casi de altura. Y donde se produce... Es la altura más alta de ahí. Y donde se producen, aunque no lo creamos, en la única parte del Caribe donde se produce nevada, pequeñas congelaciones, producto de que somos... Son neblina. Neblina, sí, pero, pero son... vamos a hablarlo de granizadas, entonces, si tú lo quieres. Pero hay heladas que se producen allí
en el Pico Duarte, que es el único punto del Caribe, porque nosotros tenemos una característica muy especial. Como isla tenemos desierto. No es un desierto grande, pero tenemos ahí en la duna de Baní una especie de expresión de lo que es un desierto. De manera expresiva, mínima, esta es la isla más completa que tiene todo el Caribe. Claro, en términos de... Tenemos hasta microclima. Microclima, claro. Muchísimos microclimas. Clima seco, clima húmedo, clima helado, clima marino. Tenemos de todo. Esa propaganda publicitaria del turismo que es República Dominicana lo tiene todo. No es verdad. No es improvisado. ¿Y por qué cambiaron ese eslogan? Porque aquí la política lo trastorna todo. Por eso no nos ponemos de acuerdo en el agua. Parte de la condición de la ley de agua que se requiere es consensuar, conjuntamente con el tema Haití, debieron consensuar los políticos el tema del agua, el tema también de la planificación del territorio, del uso del suelo. Ya se aprobó una ley. Se aprobó la ley. Por lo menos. Por lo menos después de, hay que destacar eso, después de más de 20 años también rodando en el Congreso, porque en este país los congresistas, todo el que ha pasado por el Congreso en los últimos 20 años es responsable de que esa ley estuviese dando, esas leyes. En el Congreso estuvieron dando y el leyes. Palacio Nacional. Y el Código Penal criminal. Dime tú, ¿por qué que no sale? ¿Cuántos años tiene eso? Estamos regidos... Lo decimos después de la pausa. Catorce TV, televisión para todos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. Catorce TV,
Televisión para Todos. Mira, Jorge, tú dejaste en el tapete, en el tintero, el tema del Código Penal, que nosotros hemos hablado ya innumerables ocasiones. No se entiende por qué no se ponen de acuerdo en que si hay una disposición controvertida, como es el caso de las llamadas 3 causales, ¿por qué no se pusieron de acuerdo hace rato para sacar esa controversia del Código Penal y aprobar el código, que tiene importantísimos avances, como tiene que ser un código que data en lo fundamental desde el año 1884? De ahí para acá ha llovido demasiado y se han ido haciendo modificaciones, y hay que resaltarlo, que muchas de las infracciones nuevas de su momento están contenidas en el código, pero el fundamento del código es del año 1884, es el siglo XIX, ¿verdad? Del siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Y no nos ponemos de acuerdo en modernizar el sistema de justicia para la criminalidad, para los casos modernos que se están dando. Que las infracciones modernas son mayores que la que contiene el código. El código, exacto. Entonces está desguarnecida la sociedad, aunque se han aprobado algunas leyes, pero son parches. ¿Por qué no sacan esa? Y la agenda de los 3 causales debe ser, como fue, sacada de la discusión de ese código. Pero no la sacaron. La mantienen, y por eso se mantiene el tranque. Sí. El tranque de los diferentes sectores. Señores, la 3 causales es un problema religioso, es un problema cultural, es un problema de nueva agenda. Las 3 causales, en la cual son las penalidades o la absorción o la permisividad de admitir causas por las cuales se debe o se le permite abortar la interrupción del embarazo. Y entonces, en el ámbito religioso y en el ámbito del Código Penal dicen que eso es crimen. Porque si usted mata a un viejo, usted va preso. Si usted mata a un adulto, va preso. Pero si usted mata a un niño, usted va preso. Pero si mata a una persona que está en su periodo de gestación, no debe ir preso si es por 3 causas, supuestamente violación, supuestamente también el caso de deformación o peligro de la madre. Exactamente. Entonces, en esas causas se admite, o la gran mayoría de los países han dado una especie de licencia en la cual la madre debe decidir si quiere continuar con el embarazo o si desea interrumpirlo. Pero que si el tema es de tanta controversia como realmente lo es, pues separen una cosa de la otra y aprueben lo fundamental, que es el código para contener estas infracciones modernas. Ahí evidentemente que ha habido, y lo que nos cansamos de decir, que hay falta de voluntad política. ¿Qué voluntad política? Eso es lo que usted quiera ponerle. No, que el presidente de la República no está de acuerdo con tal cosa. Bueno, eso le llaman voluntad política. No, que el partido de gobierno no está de acuerdo o está de acuerdo. A eso le llaman voluntad política. Pero cuando usted lo tira sobre la mesa, voluntad política se diluye en nada. Pero tú te acuerdas aquella voluntad política que de manera jocosa y de manera muy campechana un legislador le dijo a un presidente de la República: póngase los pantalones. Eso es voluntad política. Terminado por el día de hoy con mucha voluntad política hasta mañana, Dios mediante.